Buenas tardes, esta es la presentación como entrega final de la actividad propuesta para el análisis de las formas de discurso que surgen durante el uso de tecnologías de la comunicación en situaciones de aprendizaje. Labor presentada por Lina Margarita Solarte para el curso Tendencias Educativas Emergentes de la especialización en informática para el aprendizaje en red, Fundación Universitaria Los Libertadores. Grupo de análisis. Un grupo denominado Tecnologías Emergentes, cuyo medio de formación utilizado fue el WhatsApp, que es una aplicación de mensajería instantánea para smartphones. La fecha de inicio de esta actividad y de este grupo fue el 9 de agosto del 2023 y la fecha de finalización donde se realizó la última intervención por uno de los participantes del grupo fue el 19 de agosto del 2023. Información demográfica. Las personas participantes de esta actividad son estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Popayán, pertenecientes a los semestres primero, séptimo, octavo y opción de grado. Totalmente voluntarios, ya que se socializó esta actividad con los 4 niveles de formación, se compartió el link del grupo y de esta manera ingresaron al grupo solamente las personas que estaban totalmente interesadas de participar. Esto con el fin de que el grupo fuera muy dinámico, ya que la temática era algo que les resultaba interesante. Finalmente se contó con un total de 29 participantes con edades comprendidas entre los 20 hasta los 55 años. Un total de 15 hombres y 14 mujeres. Información de análisis. Se formularon unas preguntas y unas actividades motivadoras para visibilizar las participaciones del grupo y promoverlas. La primera pregunta que se formuló fue, ¿saben qué son las tecnologías emergentes y cuáles conocen? La segunda fue, ¿son buenas las tecnologías emergentes para los seres humanos? La tercera actividad que se propuso fue, mencione alguna tecnología emergente que usted use, qué pro y contras tiene, actuales y futuros. Cuarta propuesta, en las diferentes materias que ha cursado, ¿ha usado tecnologías emergentes? Quinto, opiniones acerca del video de TikTok de Marjorie Haddad acerca de las herramientas de inteligencia artificial de Google. Es un video que usted, profe, nos compartió, me pareció muy interesante y a su vez pues lo repliqué con mis estudiantes para tratar de capturar las apreciaciones. Como sexta propuesta motivadora, se les motivó a que vieran el capítulo 1 de la temporada 2 de Black Mirror denominado Vuelvo enseguida, un capítulo donde se trata de una pareja cuyo esposo muere. La señora, para tratar de pasar el duelo, a mi parecer de una manera algo errada, ingresa a una aplicación que le permite inicialmente chatear, posteriormente conversar por celular y finalmente interactuar con un prototipo o con una especie de muñeco que simula ser su esposo, y tanto los correos, las charlas telefónicas y la interacción con el muñeco son generadas por inteligencia artificial que compila toda la información que el esposo tenía en redes sociales, con el permiso de ella em, se accede a correos electrónicos, con información más privada, y toda la inteligencia artificial hace su trabajo de compilar y generar unas respuestas esperadas, dadas esas interacciones pasadas del señor. Esto conlleva unos problemas ya más de interacción humana, de sentimientos, de reacciones humanas, que pues nos plantea el capítulo que no van a poder se generar por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cosas muy humanas que no sé, realmente estoy abierta a las posibilidades de si se logre o no con las tecnologías. Bueno, posterior a esto, se les formuló la pregunta que si creen que está bien satanizar las tecnologías emergentes o la inteligencia artificial. Y finalmente, las dos últimas actividades planteadas fueron también ver el capítulo 3 de la temporada 1 de Black Mirror, denominado Toda tu historia, donde la tecnología base, digamos, que plantea el capítulo y precisamente la que genera conflicto es poder reproducir todo lo que nuestros ojos graban, es decir, nuestra memoria visual se graba en un chip que tienen implantado más o menos detrás de la oreja derecha, y eso a su vez puede ser proyectado, rebobinado, pausado, acercado, tal cual un video tanto en nuestros ojos como en una pantalla. Entonces se plantea también un conflicto de pareja que pues se agrava con esa posibilidad de ver el pasado, pausarlo, acercarlo de las personas. Y finalmente se les planteó ver el capítulo 1 de la temporada 4 de Black Mirror llamado Arcángel, donde la relación principal que se plantea es madre e hija, donde una madre, para sobreproteger a su hija después de una pequeña pérdida en un parque de la niña, pues ella le implanta un chip del cual ella puede monitorear todo lo que la niña ve y su ubicación desde una tablet. La niña va creciendo, esta tablet le genera unos filtros de seguridad donde la niña no puede ver actividades ni violentas ni sangrientas, etcétera, y le genera unos pequeños problemas a la niña, donde un psicólogo le recomienda a ella que no use más su dispositivo a la mamá sobre la niña. La mamá lo hace, pero cuando llega la edad de la adolescencia, donde pues se plantean también diferentes problemas como mentir, las relaciones sociales un poco dañinas, la mamá nuevamente accede a este dispositivo de vigilancia y control sobre la hija y se genera nuevamente un conflicto. Después de plantear todas estas actividades y preguntas, se obtuvieron un total de 100 intervenciones. Este es un gráfico de análisis de la intervención general. Como decía hace un momento, el número de intervenciones realizadas fueron 100, pero el número de intervenciones esperadas eran 261.
Al final de toda esta presentación vamos a ver los anexos, que son unas tablas en Excel que pues yo recopilé o realicé con base en las interacciones de WhatsApp. Y el número 261 sale de plantear que ellos son un total de, como comentábamos acá, 29 participantes con un total de 9 actividades o preguntas motivadoras. Entonces, 29 participantes por 9 actividades motivadoras, pues como mínimo lo esperado era que cada uno hiciera una intervención, nos daba un total de intervenciones esperadas de 261, pero no fue así. Simplemente o sencillamente los que realizaron intervenciones fueron un total de, no 100 personas, fueron 100 intervenciones, porque hubo personas que realizaron más intervenciones y eso lo vamos a ver más adelante como en la actividad por sujeto participador en esta actividad. Entonces, 100 representa de 261 solamente el 38% aproximadamente de la actividad. Entonces, digamos que fue algo que inicialmente me causó curiosidad, ya que la participación fue voluntaria. Entonces, puedo creer que a veces los chicos se motivan con algo y posterior va pasando el tiempo, se apartan un poco de la actividad, a pesar de que yo continuamente pues, planteaba las actividades, les solicitaba colaboración, etcétera. Puede ser también que muchos de ellos trabajan de día porque todos son estudiantes nocturnos, entonces pues la cuestión del tiempo puede intervenir en esa parte. Pero bueno, este es el análisis que realicé en esta participación general. Después tenemos el análisis del discurso, de las formas, perdón, de las formas persuasivas, donde hablamos de logo, patos y aletos. Recordemos que las formas persuasivas pues, se refieren a la habilidad de influir en una persona a través del lenguaje, ¿cierto? Puede ser un lenguaje oral, escrito, corporal, comportamental, etcétera. En este caso, pues sería escrito o también está la posibilidad de ser oral, porque podían enviar audio, yo nunca los limité, pero todos, absolutamente todos lo hicieron de manera escrita. ¿Listo? Entonces, en estas tres categorías que tenemos bajo las formas persuasivas, contamos con el logos, que durante la emisión del discurso, pues procura modificar el comportamiento o la actitud o posición de una persona mediante la presentación de argumentos que acuden al uso de la razón y el conocimiento sostenible y realista, ¿cierto? Usa evidencias demostrables, verificables, medibles y observables. Entonces, una de las preguntas para identificar la participación bajo esta forma persuasiva de logos era si el participante cita fuentes, si menciona autores, si usa fuentes confiables como gráficas, estadísticas, ejemplos verídicos y demostrables, etcétera. Tenemos también la clasificación del patos, con unas preguntas que nos generaban la identificación de las intervenciones patos, como hace uso de palabras emotivas, ejemplos de alto impacto emocional, apoya sus intervenciones con ejemplos de orden subjetivo eh, y presenta ejemplos emotivos propios que representan a la demás población. Y finalmente tenemos el etos, que durante la emisión de su discurso intenta modificar la actitud apelando a credibilidad ética, moral, política y valores de los sujetos, logrando una alteridad esperada. Se hace uso de entidades de autoridad moral y digamos que pues se basa en establecer una conexión con los valores y creencias compartidos con la audiencia. Ya podemos mirar en la gráfica que tenemos aquí en pantalla las tres clasificaciones, logos, patos y etos. En esta actividad, el 82% de las respuestas, es decir, 82 respuestas, apelaban al patos, es decir, a intervenciones muy subjetivas de experiencias personales y acercamientos propios de ellos con las actividades planteadas o con las preguntas generadas. Y un 18%, es decir, 18 respuestas, apelaban a letos, a figuras de autoridad, a percepciones ya más éticas, morales, políticas y de valores. Y realmente no hubo ninguna intervención bajo la forma persuasiva, logos, porque ninguno citó, ninguno se fue a fuentes formales, ninguno compartió información más científica, académica o estadística que uno pueda encontrar. A continuación, a continuación tenemos el análisis de discurso bajo los roles. Y aquí podemos mirar 7 roles que son los planteados bajo esta clasificación. Tenemos al líder, al gregario, al contradictor, al conciliador, al ausente, al experto, al novato. Y entonces podemos verificar y identificar que finalmente el mayor rol que se tiene en esta actividad es el ausente. Y eso lo podemos ver con la baja participación que tuvimos en el total de la actividad, que inicialmente, profe, mencioné que del 261 respuestas esperadas solo obtuvimos 100, que es un 38%, es decir, ni la mitad. Entonces, lógicamente, el rol mayor aquí en esta actividad es el ausente. Seguido de esto está el novato, y este novato lo relaciono mucho con el análisis anterior, ya que como no se citaban fuentes precisas, un poco más académicas, un poco más estructuradas, pues realmente las intervenciones daban a conocer mucho empirismo, muy poco conocimiento y intervenciones muy subjetivas. Y pues digamos que dada la carrera, contaduría pública de ellos, tecnológicamente están en un nivel muy medio-bajo porque se limitan y su misma carrera a veces no les genera esa obligación de estar muy a la vanguardia. Ellos la parte tecnológica que manejan son sobre todo lo de los software contables y ya los que tienen un conocimiento un poco más amplio son los que ya manejan los software como blockchain y software de interacción con bolsa de valores. Entonces aquí tenemos
que estos son los dos roles más significativos. Pues seguido a eso tenemos el rol de gregario, que replicaba alguna información o decía estar de acuerdo o en contra de, perdón, decía estar de acuerdo con otro compañero. Luego tenemos el de conciliador, que era donde trataba de relacionar cuando alguien estaba en contra o a favor, donde decía que, por ejemplo, no se debía satanizar, que a pesar de que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, todo dependía del uso que se le diera, bueno, etcétera. Tenemos también los contradictores, donde decían no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo frente a alguna problemática que se planteaba, sea de mi parte o sea de los mismos compañeros. Teníamos muy pocos líderes que se arriesgaban a dar las primeras respuestas o que se arriesgaban a responder preguntas muy abiertas que yo planteaba. ¿Sí? Tenemos 5 expertos, son 5 personas chicos que de por sí en su labor académica son muy responsables, muy pilos, y ellos a su vez también generaban unas respuestas bastante completas, a pesar de que ninguno me citó fuentes formales, pero a la hora de estructurar su respuesta, sí se acercaban mucho a la realidad de lo que son tecnologías emergentes, de cuáles conocen, de cuáles han trabajado, etc. A continuación tenemos el análisis de discurso con base a la praxis y estrategias comunicativas, donde tenemos las participaciones individuales, sociales, de apertura o cierre, de afirmación, pregunta o negación y de orientación, asesoría o dirección. Entonces, con la que más contamos es con la de afirmación o negación. Es decir, ellos intervenían muy puntualmente respondiendo a mis preguntas de una forma tal vez muy cortante, no daba pie a refutar muchas veces. Entonces, esta es la mayor, tanto en afirmación como en negación, pero entre las dos, la que más se generaba era la afirmativa. Tenemos una baja participación también en la parte individual, algo que era muy aislado. En 3 ocasiones se dio que al desarrollar la pregunta escribían cosas que nada tenían que ver con el planteamiento, entonces por eso fue clasificado aquí, digamos, bajo la orientación de las clasificaciones que teníamos. La social, la que compartía como el pensamiento colectivo, fueron 7 intervenciones. Y finalmente, preguntas de orientación, asesoría o dirección, sobre todo dadas por los chicos que anteriormente se clasificaron como expertos. Tenemos 9 intervenciones porque ellos, bajo la respuesta, bajo el planteamiento, eran muy estructurados, ayudaban a que sus compañeros siguientes que formulaban o que, perdón, respondían a las preguntas, pues comprendieran la actividad. Entonces, por eso se clasificaron aquí. Impacto de las intervenciones. Tenemos clasificación de concluyente, contradictoria, dinamizadora y catalizadora en esta parte. Entonces, podemos evidenciar que el 72%, lo que identifican las 72 respuestas, la tenemos como concluyente, dado que cierra los puntos de vista expuestos. Como le decía, a veces los compañeros se basaban en lo que el compañero de orientación, asesoría o dirección les planteaba, y ellos hacían una intervención muy puntual, cerrada, concluyente. Eh, no daba pie, digamos, a que se generaran debates, etcétera. Entonces, por eso se clasificaron aquí. Tenemos también 22 personas, son 22% de dinamizadoras. eh, que se refieren pues, a un tipo de intervención que fomenta la participación de los demás. Estas fueron generadas más que todo por los chicos que se clasificaron como expertos, que daban orientación, asesoría o dirección. Eso fue lo que identifiqué. Estos chicos eran los que más me movían el grupo porque eran los que primero participaban, eran los que participaban de una manera muy clara. Entonces esto ayudó pues también a mover el grupo. Luego tenemos 5 intervenciones contradictorias, que eran cuando yo planteaba algo y de pronto estaban en contra. Lógicamente de una manera muy respetuosa, o que estaban en contra de replicando a algún otro compañero. Y finalmente tenemos una intervención catalizadora, tratando de presentar pues unos puntos de vista un poco más controversiales, generando preguntas, etcétera. Bueno, finalmente, después de clasificar una a una y analizar una a una las intervenciones de estos chicos y chicas, yo tengo aquí un análisis por sujeto de participación. Entonces, aquí están los nombres. Lógicamente también tengo un pantallazo donde ellos me permiten usar esos nombres, igual no está demasiado descrito su identificación aquí, pero tenemos unas participaciones más activas de algunos con 9 participaciones, con 8 participaciones y otros muchas menores con 1 o 2. Entonces aquí están los nombres, la distribución, lógicamente se ve que hay unos chicos que participaron más, 9 intervenciones. Estas 2 personas son Cristian y Mónica, y pues así se puede verificar todo lo demás. Finalmente tenemos unos anexos, o planteo, pues presento unos anexos que son ya las tablas de todo lo que yo mm, dateé, lo que yo saqué del grupo de WhatsApp. Entonces tenemos el análisis cuantitativo de las intervenciones, número de participantes, número de preguntas o actividades planteadas, número de intervenciones esperadas, la multiplicación de estos dos, da como resultado 261, y las intervenciones efectivamente realizadas fueron 100. Aquí está el análisis numérico de las formas persuasivas, de 100, esta fue la distribución, en los roles de 261, esta fue la distribución. ¿Por qué los roles sí se basan en un total de 261? Para poder tener en cuenta todos los ausentes, mientras que en las demás tipos de intervención solo tuve en cuenta 100, que eran los que realmente intervinieron y de los cuales pues, podía generar un análisis. Y finalmente, pues presento el grupo de WhatsApp, eh, donde aquí podemos ver, profe, que se llama Tecnologías Emergentes. Dice que el grupo hay 30 participantes, incluyéndome, lógicamente, pero ya para el análisis solo son 29. El grupo lo creé el 9 de agosto a las 8:57 de la mañana. Están todos los estudiantes, como aquí lo podemos ver. Es muy clara su identificación genérica, digamos, para los datos demográficos. La última intervención, como aquí lo menciona, se hizo el 19 de agosto, que fue la de Joan Guerrero. Y pues aquí cuento, digamos, con todas las evidencias de la eh, actividad. Aquí podemos mirar que están la respuesta, los planteamientos que se generaron y actividad que se desarrolló desde el día 9 de agosto, como lo menciono. Por aquí podemos ver cuando compartí el video, las respuestas de los chicos. em,
Bueno, por aquí se unieron, usted se puede dar cuenta que dice se unió, solicitó unirse, se unió usando el enlace, el planteamiento de la actividad, y por acá abajo tengo ya lo que es el permiso de uso, pues, de los datos, como quien dice, de ellos. Eso sería, profe, le agradezco mucho su planteamiento de la actividad, fue muy interesante, le agradezco mucho también, todas las actividades del curso fueron bastante innovadores para mí. Realmente uno a veces se cierra mucho a solo lo de su actividad. Tengo un hijo pequeño del cual me resulta súper interesante conocer todo este tipo de tendencias educativas emergentes, además de que me resulta súper interesante para compartirlo también en mis clases. Y le agradezco pues toda la información brindada en este curso, profe, que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy amable.